Por los caminos de México, gastando zapatos. Beato Fray Sebastián de Aparicio. Era niño cuando viajaba con mis padres por carretera a los diferentes lugares donde se efectuaban competencias de tiro al blanco, principalmente Puebla, Veracruz, Tehuacán, Orizaba, con su campo de tiro en Aculcingo, al pie de las cumbres del mismo nombre, y Ciudad de México. Esporádicamente íbamos a lugares que no tenían sus propias zonas de impacto, como Jalapa, Tlaxcala, San Martín Texmelucan, Apan Hidalgo, Teotitlán del Valle, cerca de Oaxaca, etcétera, etcétera. Siempre gastando llantas. A finales de los 50s y principios de los 60s, en aquel De Soto larguísimo, así como el Volvo 4 puertas blanco, por los caminos, todavía no había autopistas, hasta que en 1962 se inauguró Puebla, Ciudad de México. Algunas veces me mostraba a mi papá diciéndome: aquel que ves allá existe desde hace varios siglos. Este puente se hizo con mezclas a base de clara de huevo hace cientos de años. Entonces existían vías que unían al puerto de Veracruz con la Ciudad de México. Cuenta la historia que el gobernante azteca Moctezuma consumía pescado fresco traído del Golfo de México, en la Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz, y 4 veces heroica por su resistencia ante los españoles, franceses y estadounidenses. A más de 400 kilómetros de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, mediante corredores que hacían relevos para cumplir con el trayecto. Toda una crónica de las primeras veredas de nuestro país que fueron base para esas carreteras que surcaba en aquel tiempo con mis papás. Recuerdo llegar a Puebla por un tramo de la carretera panamericana, entrar a la ciudad por donde se localizaba el aeropuerto antiguo, hasta el Paseo San Francisco, famoso por sus deliciosas y típicas chalupas poblanas. Desde ahí he sido un ferviente promotor y asiduo consumidor de tan exquisito antojito. En una de nuestras tantas visitas a esa bella capital, conocimos el Templo de las 5 Llagas de San Francisco, comúnmente llamado Templo de San Francisco, íntimamente ligado a la historia de la ciudad de Los Ángeles, Puebla, ya que fueron los franciscanos sus fundadores. Del conjunto conventual del siglo XVI se conserva el portal de peregrinos a la capilla de la Tercera Orden, hoy convertidos en colegio y biblioteca respectivamente. Su portada lateral, llamada de la Porcíncula, es la más antigua de la ciudad. En el muro lateral sur hay una enorme pintura con el árbol genealógico de los franciscanos. La capilla anexa al presbiterio alberga la pequeña escultura de la Virgen Conquistadora, que trajo consigo Hernán Cortés, y desde hace más de 400 años el cuerpo incorrupto del beato Fray Sebastián de Aparicio permanece expuesto en una urna con paredes de cristal. Me explicó mi padre. De la iglesia tomé un folleto que relataba los orígenes del citado personaje. Nació en La Gudiña,
Orense, España, en 1502. Desembarcó en Veracruz y llegó a Puebla, México, aproximadamente en 1535. La ciudad estaba recién fundada y hacía falta todo tipo de trabajo. Sebastián puso sus diversos talentos a buen uso. Le ayudaban su enorme fe y fuerza física. Había escasez de carros de carga. Se percató que en las recuas que servían para mover las mercancías usaban una gran cantidad de indígenas, los cuales, valiéndose del mecapal, acarreaban todo eso en sus espaldas. Entonces comenzó a amansar novillos y a formar yuntas de bueyes y mandó a fabricar carretas, que según pude leer, esto ocurrió en Jalapa. Fundó una empresa donde las construía y hacía traslados. Dotado de un ingenio natural poco común y de una amplia visión. Durante 18 años, Aparicio entregó lo mejor de su energía para abrir caminos y fomentar el comercio en México. Fue un hombre insigne que mucho aportó al avance de nuestros pueblos. Introdujo el uso de la rueda, favoreció el transporte construyendo la carretera México-Puebla-Veracruz, así como la carretera Zacatecas-México. Fue también precursor de la charrería. Inició el manejo de la reata para las faenas ganaderas, arte que se difundió por toda América desde Canadá hasta la Argentina y Chile. La larga vida de Aparicio, 98 años, estuvo marcada por una ruptura tardía con el mundo. Ingresó a la Orden de San Francisco, convirtiéndose en hermano lego a la edad de 72. Considerado primer transportista, primer carrocero y primer constructor de caminos en nuestro país. Ciertamente existe un refrán que dice: nunca dejes camino real por vereda, y para comunicarse en menos tiempo es la mejor manera. Pero para conocer los lugares más lindos, los mejores parajes, las inigualables vistas, difícilmente se apreciarán en una autopista. En las diferentes sendas por el mundo, donde me ha llevado el turismo y donde he tenido la oportunidad de gastar zapatos, escojo a ojos cerrados transitar por las carreteras nacionales, las antiguas federales o estatales. En México, reitero, gran parte de esos antiguos caminos fueron construidos por el beato Fray Sebastián de Aparicio, patrón de camineros y transportistas. Por ello, justo es reconocer al fraile carretero, que abrió el primer servicio de transporte rodado en México, al agricultor gallego, promotor de la conducción de mercancías en carretas en el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es México. El bosque es más pequeño que antes. Pequeño está creciendo y el bosque se encoge. Han cortado árboles y construido casas. Han aplanado el césped y hecho carreteras. Kelly Link.